tener una adecuada perfusión hacia los órganos vitales, ¿ok? El CTO menciona que va a tener o se caracteriza por que hay mecanismos de compensación para que esto no tenga o me pueda dar pauta a establecer una terapéutica adecuada, ya que la tasa de mortalidad es muy alta, ¿sale? Y como qué mecanismos de compensación me puede desencadenar un shock, sea cual sea, aumento del tono adrenérgico, de la frecuencia cardíaca, de la contractilidad cardíaca, vasoconstricción cutánea muscular y esplácnica. Sin embargo, si esto no se atiende de una forma rápida, vamos a tener que va a haber daño a órganos vitales, tanto a nivel del sistema nervioso central como del corazón, y ya vimos que el corazón pues obviamente actúa en compañía con el sistema renal, ¿no? Entonces yo le aumentaría aquí a órganos vitales del sistema nervioso central, corazón y riñón, ¿ok? Todo esto se va a ver reflejado en alteraciones tanto analíticas y hemodinámicas. Vamos a tener diversos estudios de laboratorio y de gabinete que pues obviamente van a estar alterados, ¿sale? Ok. ¿Cómo vamos a llevar a cabo el diagnóstico clínico de shock? Como les dije, o les comentó su compañero también, que va a haber o se caracteriza por un estado de hipoperfusión. Como les comenté hace ratito, cuando hay un estado de hipoperfusión, pues obviamente mi gasto cardíaco va a estar disminuido y las demandas de oxígeno a nivel tisular pues van a estar disminuidas, ¿no? Entonces tenemos hipotensión arterial, porque ya vimos que va muy relacionado con el gasto cardíaco y con el mantenimiento de la volemia, hipotensión arterial, hipoperfusión tisular por disminución del oxígeno y del gasto cardíaco y obviamente una disfunción orgánica. Para valorar una disfunción orgánica tenemos que valorar el sistema nervioso central y obviamente va a haber una disminución del estado de conciencia. ¿Por qué escala valoramos la disminución del estado de conciencia, chicos? Glasgow. Ok, por la escala de coma de Glasgow. ¿Y qué nos valora la escala de coma de Glasgow? Nos valora habilidad motora, sensación ocular y estado de conciencia. Bien, la respuesta motora vamos a tener 6 puntos, ¿sale? 1 es que no hay respuesta, 2 que hay una extensión, 3 flexión anormal, 4 que va a haber una retirada y flexión localizada al dolor y orden verbal como último punto, como el sexto punto, ¿sale? Verbal, 1 si no hay respuesta, 2 que hay sonidos incomprensibles, 3 que hay palabras inapropiadas, 4 que está desorientado y hablando, 5 que está orientado mi paciente y tiene la capacidad de conversar o mantener una conversación. Y la ocular nos dice que en 1 no responde, el 2 hay respuesta al dolor, 3 por orden verbal y 4 que es espontánea. Hablamos de que esta escala valora 15 puntos. El puntaje más bajo en un paciente va a ser de 3 y el más alto va a ser de 15, ¿sale? Ok. También tenemos que valorar a nivel renal. Tenemos que si mi paciente no orina, hay anuria o oliguria menor a 0.5 mililitros kilogramos hora, hay que valorar si no hay ya una lesión renal aguda, ¿sale? Si hay dificultad respiratoria o una isquemia miocárdica. Llámese que esta isquemia miocárdica puede progresar a una necrosis a nivel miocárdico y estamos hablando de un probable infarto agudo del miocardio. Bien, la hipoperfusión tisular, ¿cómo la valoramos? Porque hay frialdad y palidez de extremidades con aspecto moteado, hay retardo en el llenado capilar, pues obviamente porque no hay una perfusión adecuada, y acidosis metabólica por acúmulo de lactato.
¿Cómo podemos diferenciar entre una acidosis y una acidemia? Por el bicarbonato. No. ¿Es lo mismo una acidosis que una acidemia? ¿Puede ser por los síntomas? Tengo entendido que uno es como definición de en qué estado se encuentra el pH y el otro, la verdad, no recuerdo a qué hacía referencia. Es que es como Ok. que la acidemia es de solo el pH y la acidosis se refiere que también hay alteración en los electrolitos, ¿no? No. Una acidosis, estamos hablando de un pH normal de 7.35 a 7.45. Cuando hay disminución de este pH hablamos de una acidemia, ¿sale? Y cuando hay aumento de este pH más de 7.45 hablamos de una alcalemia. Acidemia quiere decir, o alcalemia, que va a haber un aumento o una disminución de la concentración de hidrogeniones. Una acidosis o una alcalosis es cuando ya entra un proceso tanto compensatorio como patológico para elevar o disminuir esta concentración de hidrogeniones. ¿Sí quedó claro esta diferencia? Sí, doctora. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacen diagnóstico de una acidosis metabólica? Con una gasometría. Sí, obviamente, pero ¿qué vamos a valorar? El pH y el bicarbonato. El bicarbonato y ¿qué más? El pH. pH, la presión parcial del SO2. dióxido de carbono y el exceso de base, ¿no? Ok, en la acidosis metabólica vamos a tener una alteración primaria, bueno, de hecho en todos los desequilibrios metabólicos, tanto acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, ¿sale? Vamos a tener una alteración primaria y una alteración compensatoria. En la acidosis metabólica, la alteración primaria va a ser la disminución del bicarbonato. Si hay una disminución del bicarbonato, obviamente mi pH va a estar disminuido. Y como alteración compensatoria, mi presión parcial de dióxido de carbono va a estar disminuido, al igual que mi exceso de base. Todo va a estar disminuido para que me pueda dar una acidosis metabólica, ¿ok? Así es como hago mi diagnóstico por gasometría. Bien, hablamos de la clasificación de shock en 4, o los divide el CTO en 4 apartados, que va a ser el hipovolémico, el cardiogénico compresivo, el cardiogénico intrínseco y el distributivo. El distributivo tiene otra clasificación, ¿ok? Ok, hablando del shock hipovolémico, que es el más frecuente, aquí hablamos que hay una disminución del gasto cardíaco, por lo tanto hay una disminución de la volemia, ¿sale? ¿Qué causas me pueden desencadenar un shock hipovolémico? Y hemorragia, deshidratación, pérdidas digestivas urinarias o insensibles. Por ejemplo, si ustedes están en el servicio de pediatría y les ponen a realizar sus... ay, se me fue el nombre. Ay, se me fue el nombre. Rotaciones. No. Plan de rehidratación. No, espérenme, ahorita me acuerdo. Sus balances hídricos. Y ahí tienen que cuantificar tanto los líquidos de entrada como los de salida, ¿no? Y viene un apartado donde dice pérdidas insensibles. ¿A qué se refiere eso? Pues, ¿cómo se evapora el agua de nuestro cuerpo? Creo que era por medio de la respiración y otros. La verdad no recuerdo, pero creo que era así. Exactamente.
todo lo que se pierde a través de la piel o de los pulmones. Uno va a ser la respiración, el llanto, las heces a nivel digestivo y la sudoración. También cuenta como una pérdida insensible. Y hablamos de una pérdida insensible en adultos que va a ser de 800 centímetros cúbicos por 24 horas, ¿sale? Casi siempre hablamos de una pérdida insensible a nivel cutáneo de 400 centímetros cúbicos y a nivel pulmonar igual de 400, y ya suman los 800 centímetros cúbicos. ¿Dudas de las pérdidas insensibles? No, doctora, ninguna. ¿No? Cuando hablamos de un shock cardiogénico intrínseco, hay dos. Uno lo vamos a poner como intrínseco y otro va a ser extracardíaco. Cuando hablamos del intrínseco, casi siempre hablamos de una causa que nos dé por isquemia, por necrosis, y con ello una alteración en la función sistodiastólica. Y la causa más frecuente siempre, o la mayoría de las veces, va a ser el infarto agudo del miocardio. Cuando hablamos del shock compresivo u obstructivo, hablamos de algo que me está impidiendo una masa, podría ser, ¿no? Que me impida el correcto funcionamiento diastólico del corazón. Por ejemplo, una hernia a nivel diafragmático, una gran hernia, me puede desencadenar un shock cardiogénico. O cuando hay un accidente automovilístico, pues obviamente el impacto del golpe me puede causar un neumotórax, atención, y con ello un shock cardiogénico, ¿ok? También un taponamiento pericárdico me puede desencadenar un shock cardiogénico, ventilación mecánica o una embolia pulmonar masiva. Y hablando ya como tal del shock distributivo, el gasto cardíaco casi siempre es el adecuado, o puede haber un incremento de este gasto cardíaco. Sin embargo, por diversas situaciones, como por ejemplo una infección, no es lo adecuado para poder mantener o tener una distribución del gasto cardíaco, y por lo tanto va a haber un shock. Bien, hablando del shock distributivo, es lo que les decía, lo vamos a clasificar tanto en shock séptico, anafiláctico, neurogénico y por endocrinopatías. Hablando del shock séptico, vamos a tener que es de los más frecuentes, ¿ok? Casi siempre aparecen personas inmunocomprometidas o en extremos de la vida, ¿sale? En pacientes de la tercera edad, en pacientes que se hayan sometido a una cirugía, sobre todo en grandes cantidades de tiempo o en largos periodos, o por procedimientos muy invasivos, que pueden ser pulmonares, abdominales u urogenitales, ¿sale? En pacientes previamente sanos, casi el agente causal más frecuente va a ser por meningococo, y va a tener dos patrones este shock séptico. Una fase inicial que es hiperdinámica, esto quiere decir que va a ser muy rápida, y una fase avanzada que es hipodinámica, porque entra en mecanismos compensatorios para contrarrestar este proceso infeccioso, ¿ok? Hablando del shock neurogénico, las causas más frecuentes va a ser lesiones a través del sistema nervioso central, y puede ser por lesiones medulares o por traumatismos. Y aquí tenemos que mi paciente va a desencadenar alteraciones del tono simpático, vasoconstrictor, y disminución del gasto cardíaco. Y el shock anafiláctico, pues casi siempre va a ser por medio de reacciones cruzadas. Quiere decir que tenemos que tener un agente tóxico para que se puedan liberar sustancias proinflamatorias e inflamatorias, y una de ellas, y cuando se liberan estas sustancias proinflamatorias e inflamatorias, se liberan sustancias vasodilatadoras, que va a ser la histamina. Entonces va a ser reacción, acción, ¿no? Histamina, tóxico. Casi siempre se produce por ello un shock anafiláctico. Y la causa más frecuente de estos shocks, pues va a ser por medio de fármacos. ¿Cuáles son? Intoxicación por barbitúricos o fenotiacidas. Sin embargo, por el uso indiscriminado de medicamentos, una de las principales causas a nivel pediátrico va a ser intoxicación
por paracetamol, ¿no? Que prescriben paracetamol sin llevar o sin calcular las dosis, o para todo prescriben paracetamol, y casi todos los pediátricos desarrollan esta intoxicación. Entonces depende de mi población como el medicamento para que pueda llevarse a cabo el shock anafiláctico. Y por endocrinopatías, una insuficiencia suprarrenal aguda es como la causa más frecuente para que me pueda desencadenar un shock distributivo. ¿Sale? ¿Dudas de esto? No, doctora. ¿No? Bueno. Vamos a realizar esta actividad. Rápidamente. Ya no tengo tiempo. Bueno, el día de mañana haremos esta actividad de los patrones de compensación a nivel cardiovascular, que va a ser presión venosa central, gasto cardíaco, resistencias vasculares periféricas y el porcentaje de saturación de oxígeno en nuestros pacientes, dependiendo del tipo de shock. Por favor, lean los mecanismos o la fisiopatología o fisiología del shock. Ya se los expliqué un poquito, tanto las causas como las fases que conlleva cada uno, para que podamos realizar esta actividad del día de mañana. Y comienzo con semiología cardíaca, ¿sale? Entonces comiencen a leer. Si mal no recuerdo, ya está en la plataforma el artículo para que me puedan ir entendiendo en la clase y puedan ir participando, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda de lo que haremos el día de mañana? Ninguna. Bueno, entonces los veo mañana.